En un video anterior definimos el valor esperado de algún observable, así como el error, por las siguientes expresiones. El valor esperado de A es igual a, en una dimensión, a la integral sobre todo el intervalo, o sea, de menos infinito a infinito, de la función de onda conjugada, el operador A, que es el asociado a la variable que estamos midiendo, por la función de onda integral sobre todo el espacio. Vamos a poner aquí un gorrito. Bueno, lo ponemos acá en negro. Y el error estaría dado por la delta de A igual a la integral de menos infinito a infinito de psi conjugado A cuadrada psi diferencial de X menos la integral de básicamente el valor esperado de A al cuadrado. Es decir, el valor esperado del cuadrado menos el cuadrado del valor esperado. Y esta sería la ecuación 2 respectivamente. Entonces, para interpretar la ecuación 1, en este video lo que vamos a hacer es darle una explicación, bueno, recordar cuál es el significado probabilístico de las expresiones 1 y 2. Básicamente lo que queremos hacer, y vamos a poner un ejemplo con la función de onda que ya hemos trabajado para normalizar, para ver cómo se calculan esas cosas. Bueno, el tilde aquí está poniendo que la función de onda está conjugada, es decir, el tilde es tal, la función de onda ya está normalizada, esto es lo que estoy diciendo, tal que la integral de menos infinito a infinito de psi tilde conjugada por psi tilde diferencial en el, eso es igual a 1, o sea, ya la hemos normalizado. Si no, pues nos quedaría un factor allá abajo de normalización, que eso lo vimos en los videos anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar primero la expresión 1. Entonces, borramos los demás, por lo pronto. Podemos haberlo cortado para que no lo perdamos. Podemos hacer eso. Vamos a cortarlo primero para guardarlo para después. Y ya lo vamos a borrar, ahora sí. Entonces, queremos interpretar la expresión 1. Entonces, para interpretarla, la reescribimos 1 usando que psi diferencial de X por psi conjugado por psi de X, pues es la densidad de probabilidad. Entonces, podemos escribir que el valor absoluto, el valor esperado de A es igual a la integral sobre el espacio de P de X A. Lo voy a poner así, A de X diferencial de X, suponiendo que la A de X tiene una expresión así, ¿no? Fíjense que si en vez de poner la densidad de probabilidad que estoy poniendo aquí, lo pusiera una función de distribución, el valor esperado de A sería justamente el promedio del valor A. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo para que nos quede muy claro a qué me refiero. Pero solamente cuando cambiemos la P de X por la distribución. Para mostrar esa diferencia entre el promedio y el valor esperado, voy a ponerles este ejemplo de juguete, ¿no? Entonces vamos a considerar, por ejemplo, que estamos interesados en el siguiente experimento. Vamos a considerar su salón, por ejemplo, entonces, en su grupo, en nuestro grupo. Bueno, voy a poner otro color para que nos quede que es diferente, que nada más es un ejemplo de juguete para contrastar la diferencia entre el promedio y el valor esperado. Entonces vamos a poner en otro color. Yo creo que este está bien. Entonces, en nuestro grupo son 13 estudiantes en el grupo de física moderna. De esos vamos a suponer, ¿no? Porque no les puedo preguntar en este momento, pero vamos a suponer que 2 de ellos tienen 19 años, ¿no? Entonces vamos a hacer una lista de números de estudiantes y su edad, ¿no? Número de estudiantes y la edad. Y vamos a contrastar a qué me refiero con el valor esperado y los promedios y cuándo son iguales, etc. Entonces vamos a suponer que de los 13 estudiantes, 2 tienen 19 años, 6 tienen 20 años. Vamos a medir la edad en años. 4 van a tener 21 años y un estudiante tiene 22 años. Entonces, si yo saco y el experimento va a ser
tener un salón, ¿no? Ahora no se puede hacer por lo de la contingencia, pero supongamos que tenemos un salón con los 13 estudiantes. O bueno, para no juntarlos y no estar en contra de la cuarentena, lo que vamos a hacer es, voy a sacar un número al azar, por ejemplo. Entonces hacemos al azar, tenemos una cajita con un montón de papelitos y sacamos un papelito que vaya del 1 al 13 y el número que obtenga, a ese número que obtenga, yo contacto al estudiante según el número de la lista y le pregunto su edad. Y entonces es un experimento en el que aleatoriamente, digamos, veo a algún estudiante, me contacto con él, le marco por teléfono o le mando un mensaje y le pregunto su edad. Entonces, esta va a ser la observable edad. Mi observable va a ser la edad de algún estudiante hipotético que sale sorteado. Entonces, si yo hago este experimento, la probabilidad de, estando los 3 estudiantes en la cajita, los 13 números de los 3 estudiantes, pues la probabilidad de que me salga que el estudiante que le marque tenga 19 años, ¿cuánto sería? Entonces vamos a sacar la edad y cuál sería la probabilidad de que yo obtenga esa edad. Pues de que salga que me digan que tiene 19 años al que le marque por teléfono, pues serían 12 sobre 13. El que tenga 20 años serían 6 sobre 13. 21 serían 4 sobre 13. Y 22 es 1 sobre 13. Esto de la teoría de probabilidad. Acuérdense que en probabilidad, la probabilidad de que ocurra un evento es igual a la cardinalidad del conjunto sobre la cardinalidad del conjunto universo. O sea, en el universo son 3 estudiantes. ¿Cuántos tienen 19 años? Pues 2, la cardinalidad del conjunto de 19 estudiantes. Estudiantes con 19 años, perdón. Entonces, el valor esperado, si yo con esta distribución de probabilidad calcular el valor esperado de la observable edad, el valor esperado, en este caso, pues como son números discretos, ya no va a ser una integral, ¿no? O sea, la integral que sacábamos de psi, pues, digamos, por la probabilidad, voy a poner por probabilidad, por la probabilidad de x, diferencial de x. Esta no, sino que esta ahora se vuelve, en nuestro caso, como es discreto, pues una sumatoria o una suma. Entonces sería la suma de la edad por la probabilidad de tener esa edad. Esa sería el valor esperado de esa edad. O, digamos, si no, así sería el valor esperado de esa edad. Bueno, entonces yo lo voy a calcular y eso sería, por ejemplo, ¿cuántos tienen 19 años? Tienen 2 sobre 13. 20 años tienen 6 sobre 13 y 21, 4 sobre 13 y 22, 1 sobre 13. Yo ya calculé esto y me va a dar, bueno, voy a hacerlo por partes, pero sería, todo me va a quedar un 13 abajo y me va a quedar 19 por 2 son 38, más 20 por 6 son 120, 21 por 4 son 84 y 22 por 1 pues son 22. Esto me daría 264 sobre 13 y esto es igual aproximadamente a algo como 20.37. ¿Ok? Entonces, 20.37 es la edad, es el valor esperado de la edad. Ahora, esto no significa, o sea, sí, fíjense, el experimento es que yo tome un estudiante de los 13 al azar y le pregunte la edad. Ese es el experimento. Y en ese experimento el valor esperado es 20.37. Hay que hacer algunas anotaciones. Por ejemplo, la primera anotación es que 20.37 no es un resultado posible, porque yo les pregunto la edad y me dan un número entero. Sin embargo, digamos, el valor esperado no necesariamente tiene que ser un valor que se pueda obtener en el experimento. Simplemente es este número que nos habla del promedio, como un promedio de los datos, pero no es exactamente promedio, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, porque, por ejemplo, imagínense que o sea, 2 es que no es exactamente el promedio, o por lo menos no literal. Porque fíjense, si yo empiezo a hacer el experimento y le llamo a un estudiante y me da que tiene 19 años,
Y luego llamo a otro y tiene 19. Y luego a otro que tiene, digamos, 19 años otra vez, porque me salió, ¿no? O sea, me sale varias veces el mismo estudiante, ¿no? Por ejemplo. Y otra vez sale 22. Y luego saco el promedio de estas 4 mediciones. Esto me va a dar 19.74. Claro, porque pues nomás lo hice 4 veces y como el resultado es digamos, qué estudiante saque es aleatorio, puede pues tocar el caso que al principio me dieron 19.74. Evidentemente, en cuanto más veces lo haga, pues el número se va a acercar más al valor esperado. Y eso es precisamente esa es precisamente la idea del valor esperado. Si yo repito, en este caso, repetir el experimento 4 veces, entonces n igual a 4. Si yo hago n tender a infinito, el promedio que voy a obtener va a ser precisamente el valor esperado. Entonces, eso es, digamos, como tenemos que entender el valor esperado. O sea, digamos, si yo tengo un experimento en que el estado del sistema está descrito por una psi, yo hago una medición y yo la hago muchas veces, infinitas de hecho, el valor que obtenga va a ser el valor esperado, si calculé bien todo y si hice bien el experimento y demás. Bueno, entonces yo creo que ahí quedó más o menos claro. Ahora vamos a ver cómo en realidad se calcula, ¿no? Esta cantidad cuando tienes una función de onda. Pero antes les quiero comentar algo. Por ejemplo, decir, ¿no? Que el promedio de la edad de un grupo, el valor esperado de la edad, por ejemplo, en su grupo es de, este grupo hipotético son de 20.37, no nos dice mucha información, o dicho de otra manera, puede ocurrir que tengas un número similar de valor esperado y que los grupos sean muy diferentes. Por ejemplo, supongamos, voy a borrar aquí un poco, voy a borrar expresiones. Supongamos que, por ejemplo, yo tengo otro grupo y este otro grupo tiene, voy a ponerlo con otro color, este otro grupo tiene, supongamos, otro grupo de 13 personas también, pero en la edad, el número de personas, y luego aquí la probabilidad entonces, ¿no? También va a ser un grupo de 13. Entonces, vamos a suponer que hay de 10 años y tenemos 2 personas con 10 años, entonces es 12 sobre 13. Tenemos personas con 11 años, tenemos 5 personas con 12 años. Y luego tenemos personas con 30 años, tenemos 4, es 4 sobre 13. Y luego tenemos personas con 35 años, 2 que es 2 sobre 13. Entonces, si yo obtengo el promedio de saco el promedio de edad para el valor esperado, digamos, para este experimento, si yo en vez de meter a ustedes en la caja, meto a este conjunto de personas, el valor esperado que me va a dar es 20.37. Bueno, 20.38 de hecho, que es, bueno, muy similar al 20.37. Sin embargo, nosotros al ver los datos, vemos que son grupos muy diferentes. O sea, entonces, para caracterizar o para distinguir entre este tipo de grupo como el que tenemos en verde y como el que tenemos en azul, hay otra cantidad que nos dice qué tanto los datos se separan de este valor esperado. Y a esto le llamamos el error, o nosotros le llamamos el error. Hay libros que le llaman de otra manera, expresión cuadrática media, etc. Pero, digamos, nosotros le vamos a llamar el error. Y es el error asociado al asignarle ese valor esperado a esta variable. Y entonces, esos grupos muy disímiles con esta cantidad los vamos a poder distinguir. ¿Cómo se calcula esta cantidad? Bueno, esta cantidad lo que haríamos, voy a dejarlo aquí. Voy a ponerle otro color para que quede como apunte. Ok, bueno, entonces, borramos aquí abajo. Y bueno, entonces yo creo que quiero calcular es qué tanto se separa esta edad del promedio. O sea, cada dato del promedio. Entonces quiero la edad de cada uno menos el valor esperado de esa edad. Y quiero sacar como el promedio de esto. Sin embargo, si como a veces puede ser esta diferencia negativa y positiva y no quiero que se cancele, lo que hago es elevarla al cuadrado. Y a esta cantidad le saco el valor esperado. Entonces lo voy a hacer
digamos, le puedo poner aquí como otra vez así, pero en nuestro caso significaría hacer la suma sobre todas las edades de la probabilidad de cierta edad multiplicada por esta cantidad, ¿no? Edad menos el valor esperado de la edad al cuadrado. Esto lo puedo simplificar, trabajar, porque aquí tenemos un cuadrado, entonces sería la suma de la probabilidad de esa edad es un binomio al cuadrado, es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto nos daría pues tres cantidades, ¿no? La primera sería con edad al cuadrado menos, luego el otro sería 2 veces, porque esta sabe de la suma, lo voy a poner aquí, 2 veces el valor esperado de la edad por la suma de la edad por la probabilidad de esa edad, más el último sería la suma de la probabilidad de la edad por la edad al cuadrado. Entonces, la suma de las probabilidades da 1 porque esta cosa la estamos suponiendo normalizada, y entonces esto nos daría, el primero nos daría el valor esperado de la edad al cuadrado menos, y entonces el segundo término de acá sería pues básicamente la edad promedio, entonces menos 2 veces la edad, ya que es así, pues quedaría al cuadrado afuera, más la edad promedio al cuadrado. Entonces, al final, fíjese que esto, o sea, sacar la suma de el promedio de los cuadrados de la diferencia de cada dato con respecto al promedio, o al valor esperado más bien, sería precisamente lo que hemos definido como error, porque esto nos daría así, edad cuadrado, voy a borrar aquí, edad cuadrado menos 2 menos 1 sería menos, más quedaría negativo 1 menos edad al cuadrado, que es lo que precisamente definíamos como el error de la edad. Esta demostración la voy a poner como actividad en el Blackboard para que la demuestren en general, o sea, es decir, voy a poner como ejercicio, sea A un observable, ¿no? Entonces demostrar que el error asociado a A se puede escribir como el valor esperado de A cuadrada menos A al cuadrado es igual a el valor esperado de A menos A al cuadrado, valor esperado. Entonces esta demostración se la voy a poner en el ejercicio. Bueno, ahora lo que nos toca hacer, ya con esto yo creo que quedó más o menos claro qué información nos otorgan estas cantidades estadísticas, pero estadísticas reemplazando la función de probabilidad por la función de probabilidad en cuántica, ¿no? La densidad de probabilidad. Que hay detalles finos ahí, pero que luego van a ver más adelante. Pero entonces, vamos a hacer un ejemplo de el cálculo del valor esperado para alguna función dada que ya está normalizada. Y para eso vamos a utilizar la función que calculábamos anteriormente. Voy a borrar el espacio de pizarrón para trabajar en este ejemplo. Y con eso terminamos este video, para que no esté muy largo. Bueno, entonces el ejemplo, anteriormente habíamos mostrado que la función ejemplo, si la función de onda, ya le voy a poner tilde porque esa la normalizamos en un ejemplo anterior, era 2 veces a cúbica sobre pi por 1 sobre x cuadrada más a cuadrada, así. Y lo que voy a hacer yo es calcule el valor esperado de x. Entonces lo que voy a hacer, calculamos el valor esperado de x dado esta función.
pues sería la integral de menos infinito a infinito de la función de onda conjugada. Conjugada por x, que va en medio el operador, y esto que es 2a cúbica sobre pi por 1 sobre x cuadrada más a cuadrada, diferencial de x. Ahora, pues esta función es real, entonces el conjugado queda idéntico, entonces la constante la podemos sacar nada más así, 2 veces a cúbica sobre pi por la integral de menos infinito a infinito de x diferencial de x sobre x cuadrada más a cuadrada. Y esto, pues, digamos, ¿qué necesitamos hacer? Ahora, pues hacer esta integral. Está bien fácil, ¿no? Porque si se fijan, podemos hacer un cambio variable y tenemos el diferencial completo. Vamos a hacer, fíjense, si hacemos u igual a x cuadrada más a cuadrada, el diferencial de u pues sería 2 veces x diferencial de x. Y entonces, haciendo este cambio variable, nos quedaría 2 veces a cúbica sobre pi por la integral de menos infinito a infinito de, nos falta, entonces lo de arriba sería 1/2 de diferencial de u y abajo tendríamos u al cuadrado. Entonces la integral de esta cosa, el 2 se va con el de afuera, te queda a cúbica sobre pi por la integral de menos infinito a infinito. Obviamente que cuando la x tiene infinito, el u también tiene infinito, entonces los límites quedan idénticos. Nos queda diferencial de u a la menos 2, diferencial de u. Esto sería como pues es una integral de u a la n. Entonces es u a la n más 1 sobre n más 1. Y entonces nos daría un menos a cúbica sobre pi por u a la menos 1 evaluado de menos infinito a infinito. Esto es 0 en ambos límites y no hay forma de hacer de otra manera. Entonces esto nos da 0, que pues es muy esperable porque que este valor esperado sea 0 porque esta función es simétrica con respecto a x. Se fijan, como tiene el cuadrado, no importa si es negativa o positiva, entonces está centrada en 0. Entonces, muy bien que esté a 0. Entonces, ahora sería interesante ver cuánto vale el valor del error al decir que el valor esperado es 0. Y eso lo voy a dejar como ejercicio. Pues aquí terminamos.